Assalam alaikum, la paz sea con ustedes. Mi charla está dedicada a todas las personas que hemos perdido un ser humano o un ser no humano que haya sido muy significativo para nuestras vidas. Especialmente va dedicado a las variedades de especies que nos comemos a diario y que son el producto de un sufrimiento animal casi que gigantesco y difícil de hablar. El 17 de mayo del año 1992, a las 3 de la madrugada, recibimos una llamada telefónica en mi casa. Yo tenía 10 años y una vecina, Laura, que tenía 19 añitos, nos contó que a mi hermano mayor le habían propinado muchas puñaladas y que estaba en una camilla metálica hospitalaria en la Clínica de Occidente en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Mi madre y mi padre nos llevaron a sus hijos menores a ver qué había ocurrido, y cuando llegamos a la unidad de cuidados intensivos vimos a nuestro hermano mayor, 3 hermanos habíamos quedado vivos, en esa camilla metálica hospitalaria, completamente ensangrentado y muerto. 3 años después, a mi padre lo mataron 2 sicarios del lugar en el que él había nacido, el Banco Magdalena. Estos 2 sicarios lo mataron frente a mi casa en el barrio Castilla, también en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. 10 años después, mientras yo hacía mi tesis de pregrado en Ciencia Política para la Universidad Nacional de Colombia, mientras mi madre iba a comprar los panes para el desayuno en la panadería, en ese mismo barrio, un carro la atropelló y la mató. La noticia nos llegó de la mano de Alcira, una vecina que timbró en nuestra casa y nos dijo: a su mamá la mató un carro, corran, por favor. Terminé Ciencia Política y decidí hacer una maestría en Antropología en una universidad elitista colombiana. Allí me encontré con algo: la antropología del sufrimiento. El lema de la antropología del sufrimiento es que no es posible volver el sufrimiento discurso sin pervertirlo. Yo creía que me había recuperado por completo de mis muertos, hasta que hace un año mi hijo, Axel, de 4 años, me hizo una pregunta muy curiosa a las 3 de la tarde. Me dijo: papi, mi mami tiene mamá, pero yo no sé qué pasó con tu papá y con tu mamá. Es la primera vez que siento que no puedo hablar, que siento que tengo que recurrir a todos los maestros y maestras, porque no quiero que mi hijo sepa mi historia si no está cuidada. No quiero que la escuche de manera burda, quiero que la escuche con mañita, con amor, cuidando cada detalle. No quiero volver mi sufrimiento un discurso porque lo puedo pervertir. No quiero que mi hijo, por ejemplo, se llene de resentimiento. Quiero cuidar la transmisión del dolor, porque vivimos en un país muy feo, donde el resentimiento está anclado. No quiero que mi hijo aprenda del resentimiento del que somos capaces los colombianos y las colombianas. ¿A qué sufrimiento nos referimos cuando hablamos de antropología del sufrimiento? No hablamos del sufrimiento en términos psicológicos, hablamos del sufrimiento en 3 niveles. El sufrimiento que tiene que ver con la violencia estructural, es decir, con los daños que se han causado a necesidades humanas básicas, que han sido consideradas así por la humanidad de manera histórica. Necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, la identidad y el bienestar. Por ejemplo, la pobreza es un ejemplo muy claro de violencia estructural. Pero también hablamos de antropología del sufrimiento cuando empezamos a detectar que hay sufrimientos que han sido agregados por instancias que estarían llamadas a cuidar, pero que no cuidan con todo el debido detalle. Me refiero
a los sufrimientos agregados por los portavoces de la ciencia y los portavoces del Estado, quienes, por ejemplo, haciendo uso de su autoridad académica o gubernamental, agregan dolores. Por ejemplo, cuando a mi madre la atropelló el carro, los curiosos que llegaron a la escena del crimen no escatimaron en decir fuertemente: miren cómo desnudaron a la mamá de estos muchachos y la metieron en una bolsa de basura. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses era el encargado, junto con el CTI, de levantar el cuerpo de mi madre. La bolsa de basura se me volvió un objeto difícil de ver. Y es tan difícil porque hay bolsas de basura por todos lados. También hablamos de antropología del sufrimiento para poder encontrar cómo las personas, los animales humanos y los animales no humanos, han logrado recomponer su vida cotidiana más allá de la violencia y el sufrimiento que los embarga. Para poder hablarles a ustedes, no se puede hablar de manera ególatra y narcisista. Quien les habla viene de una tradición académica de mucho respeto a los maestros, así no hayan sido buenos maestros. Entre los maestros internacionales que hablan de antropología del sufrimiento, quiero recomendarles a 3, 2 mujeres y un hombre. Quiero empezar por la antropóloga del sufrimiento que nació en la India, Veena Das. Ella, a través de sus textos, me ha enseñado 2 cosas. La primera, que hay muchas personas que se ganan la vida secuestrando la experiencia del sufrimiento de quienes sufrimos. Por ejemplo, académicos, personas del gobierno, en eso que uno podría llamar la extracción de las memorias dolorosas para obtener premios y reconocimientos y publicaciones. Pero también me enseñó que cuando uno es consciente de lo que puede hacer como académico, uno puede prestar sus propios textos para que a través de ellos el dolor de otros se exprese. La siguiente es Nancy Shepherd Hughes. Su trabajo de campo más brillante lo hizo en el norte de Brasil, en Bom Jesus da Mata. Y allí se encontró con mujeres que tenían que criar niños con serios problemas de desnutrición, a tal punto que preferían que sus hijos se murieran en vez de verlos en el estado en el que se encontraban. Su trabajo se tituló La muerte sin llanto. Me enseñó que a veces somos tan dramáticos con el sufrimiento que a veces perdemos de vista que no toda muerte se llora y que a veces no llorarla es un acto de resistencia cotidiana contra todo lo que nos invade. Y el último que les recomiendo es Didier Fasson, un antropólogo francés que sobre todo nos habla del sufrimiento de los jóvenes, del sufrimiento de los migrantes, del sufrimiento allí donde él desafía a la biomedicina y considera que los cuerpos no son universalizables y que el cuerpo que sufre debe ser todo un trabajo singular por parte de quienes creen que conocen el cuerpo humano. Pero también quienes hacemos antropología del sufrimiento tenemos maestros nacionales y maestras. También quiero recomendarles 3. El profe Francisco Ortega, un historiador del trauma que ha logrado estudiar la relación entre trauma e historia porque le molesta la categoría psicologista de estrés postraumático y lo hace a través del recurso de la memoria individual y colectiva. Alejandro Castillejo, a quien ven en la mitad de la diapositiva, excomisionado de la verdad, profesor de quien aprendí, sobre todo a entender que la relación entre cuerpo, espacio, tiempo y lenguaje no es la misma para las personas que sufren o para los actores que sufren y para aquellos que no. Y una tercera maestra que pasó una larga temporada por la Universidad del Bosque es la profesora Angélica Franco, heredera de ellos 2, pero sobre todo una persona interesada en espaciotemporalizar el sufrimiento y narrar
cómo sufrir no es una cuestión que se pueda universalizar, que cada sufrimiento en un espacio y en un tiempo específico merece toda una carta de amor, que hay que tener cuidado cuando se habla con alguien que se dice víctima, que el amor todavía es posible en la ciencia. Entonces la antropología del sufrimiento, como ustedes lo van notando, tiene un gran problema de investigación y es cómo dar cuenta del sufrimiento humano y no humano, pero con cuidado, sin agregar dolor, sin querer capturar o secuestrar lo que otros y otras nos cuentan para poder sumar puntos en la industria del sufrimiento humano, que cada vez tiene más aliados y personas ególatras y narcisas que simplemente van a hablar con la víctima para creer que pueden tener un reconocimiento, pero se roban la experiencia del otro, así como una empresa minera extractivista ilegal. La antropología del sufrimiento a veces nos dice que las personas que hemos sufrido no tenemos la capacidad de hablar de nuestro dolor. A eso le llaman lo indecible. En mi propia postura, creo que el problema hay que invertirlo. Volteemos la arepa. Creo que el problema es lo inaudible. Si yo les contara cómo me sentí el día que vi a mi madre en la escena del crimen, muy cerquita de mi casa, les juro que los aburro y no todo el mundo tiene la disposición de escuchar con detalle. Me pasó con el fiscal que recepcionó el cuerpo de mi madre en primera instancia porque yo llevaba un diario de campo de lo que había ocurrido. Quien mató en el accidente de tránsito a mi madre por una de esas tragedias ridículas de la humanidad no era otra persona que el jefe de mi hermano mayor, quien en un reverso imprudente la asesinó. Un azar maldito. Y si yo les contara con detalle cómo quedó mi hermano menor y las repercusiones que ha tenido esta muerte hasta el día de hoy, y sobre todo desde el día en que mi hijo de 4 años, Axel, me preguntó qué pasó con mi papá y con mi mamá, les juro que no solo se aburren, sino que también me dicen, como me dijo el fiscal, no le quiero escuchar todos los detalles. Pare, porque no tengo tiempo. Si ustedes lo notan, la antropología del sufrimiento es un reclamo de cuidado a la hora de abordar a las personas, a los no humanos que sufren. Por ende, lo que propone es una ética del cuidado que, si la miramos con lupa, debería ser aplicable a 3 cuestiones que yo llamo cuestiones de interés colectivo. La justicia transicional. Hoy en día la queja de muchas víctimas es la misma queja de Germán, de quien les habla. Y es, ¿por qué no me dejan hablar todo lo que quiero hablar y hay unos tiempos burocráticos limitados para rendir testimonios? ¿Qué hacen los expertos y operadores judiciales cuando trabajan con víctimas? ¿Están preparados? ¿Tienen empatía o no la tienen? Un segundo o una segunda cuestión de interés mejor es lo que he llamado la industria del sufrimiento. Una industria en la que muchas personas de las ciencias, muchas personas de los gobiernos se permiten robar la experiencia del otro y hacerla aparecer como si el análisis del sufrimiento no hubiera sido producto de un diálogo con una persona que sufre, sino de una inteligencia superdotada de una persona académica o de una persona funcionaria pública. Pero lo que más me preocupa, y es una cuestión de interés, es el sufrimiento no humano. El clamor de los ríos, el clamor de las montañas, el clamor de las aves, el clamor de todos aquellos que amamos lo vivo, pero lo vivo también tiene que ver con lo no humano. Y allí la antropología del sufrimiento todavía muy tímidamente está empezando a volver la mirada hacia el sufrimiento, por ejemplo, de ese pollo, de esa carne que tú y yo a veces comemos. Luto
por mi familiar. Luto por mi amigo y mi amiga. Luto por un animal no humano. Luto por mi territorio. Quien les habla es un profesor, pero es sobre todo un sujeto en luto. Y el lema de este sujeto en luto es que todos hemos perdido a alguien, algo. Y si volvemos eso un lema personal, quizás eso nos permita entender que cuando nos encontremos con otro, con el otro, con la otra, probablemente se nos pueda despertar una empatía que yo pienso que está históricamente dormida. En el año 2005, un año después de la muerte de mi madre, fundé un organismo que se llama la Fundación Sujetos en Luto. Nuestro interés no es regodearnos en nuestro propio dolor. Nuestro interés es educar en la cultura de la muerte, que aunque no lo queramos reconocer como país, nos habita. Nuestro trabajo es hacer escuelas del perdón difícil, que no es ni fácil, pero tampoco es imposible. Nuestro trabajo en la Fundación Sujetos en Luto es reconciliar lo irreconciliable. La izquierda con la derecha, el centro con el universo. Reconciliar al uribista con el petrista. Reconciliarnos. Porque la tarea primordial, pienso yo, para un país como este, antes de cualquier otra cosa, es que nos aventuremos a hacer trabajos de perdón difícil. Mientras vuelvo a verles alguna vez, y espero que así sea, espero que pueda contarles cómo a través de los títeres he empezado a contarle a mi hijo Axel cómo mataron a mi padre, a mi madre y a mi hermano mayor. Cuando lo logre, le daré un mensaje a la Universidad del Bosque y les diré: he logrado narrarle a mi hijo mi dolor, pero no para volverlo enemigo de nadie, sino para volverlo un colombiano más inteligente. Todavía tengo la fe en que los colombianos haremos la paz, pero no total, la paz difícil. Muchas gracias.